Buenas tardes, buenos días o buenas noches a la audiencia que nos está visualizando, más que todo a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy estamos con una personalidad destacada de la provincia de Chimborazo y más que todo de la ciudad de Riobamba, al concejal Carlos Octavio Aulla Salamet. Buenas tardes, doctor. Estamos aquí con usted para hacer una entrevista de su trayectoria, más que todo como político y como personalidad de la ciudad de Riobamba. Bienvenido, y como primera pregunta queremos hacerle, ¿qué es para usted ser ciudadano riobambeño? Bueno, primero un saludo cordial a todos, especialmente a alumnos de la Universidad Nacional de Chimborazo. Respondiendo a la pregunta, ser riobambeño es mucho más que una cuna, es mucho más que un origen. Creo que ser ciudadano riobambeño representa el hecho de provenir de esa raza guerrera, ¿no? De los uruguayos que en algún momento estuvieron en esta tierra y que gracias a esos orígenes, a todo lo que tuvo que vivir esa transformación civil, la ciudad con su resentamiento y de ahí lo que ha venido pasando políticamente y socialmente hasta el día de hoy, hace de que uno se sienta orgulloso de ser ciudadano riobambeño. Bueno, para dar inicio a sus datos personales, ¿dónde hace sus estudios académicos, el colegio, la universidad? Y ¿cómo puede usted decir, enmarcar como que para dar el inicio a esto del servicio social más que todo y para iniciar con la carrera política? Bueno, dentro de los estudios, la escuela Bolívar Huambo, hoy por hoy ya no existe aquí en Riobamba, la cerraron hace algunos años. El colegio, en el Colegio Militar Combatientes de Tapi. En la universidad la realicé en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, y el cuarto nivel en la Universidad Andina Simón Bolívar. Más allá de eso, ¿por qué nace la idea de ser político? Nosotros hemos venido haciendo servicio social en lo personal con una fundación, de hecho también de mi propiedad desde hace muchos años atrás, sirviendo a la gente. Viví muchos años en el Oriente, en la provincia de Napo, donde también hacíamos labor social, y nacía esa preocupación por los ciudadanos, por lo que querían, por lo que soñaban y no recibían. Y de ahí, pues, al trasladarme ya y regresar a mi tierra luego de haber tenido una muy bonita experiencia en lo académico, en lo personal, en lo social, en el Oriente, pues a servir a la ciudad, ¿no? Y dentro de ese servicio decíamos, tenemos que participar de manera directa. No hemos sido de quienes nos hemos quedado viendo de lejos la situación, los problemas que pasan, sino hemos querido ser protagonistas también de la solución, con todas las consecuencias que esto acarree. Y así lo hemos tomado con esa madurez, con ese don y ese cariño de servir a la gente. Y bueno, ahí está la decisión principal de entrar a la política. Y una pregunta puntual, ¿algún familiar influyó en usted para que tenga ese liderazgo, o algún familiar cercano, su padre o su madre, para que diga, usted tiene que servir al pueblo? ¿O de dónde le nace ese servicio, ese don de servir a la sociedad? Hay una historia atrás de esto que es mi padre, ¿no? Mi padre fue notario público en este cantón más de 28 años. Toda la gente lo conoce, ha realizado cualquier trámite, por pequeño que sea, en esa oficina, hasta que tuvo que retirarse, pues, y obviamente ahí nace el tema del servicio. Más allá de eso, la política, nadie de la familia realmente le ha gustado, pues soy el primero en involucrarme en temas políticos. Y bueno, simplemente ver el reflejo del tema del servicio, pero más allá de eso es una convicción totalmente personal y totalmente propia. Es verdad lo que usted menciona. Y también estudiar la carrera de Derecho le trajo este caminar del servicio público, de hacerse candidato a la concejalía. Claro, la mejor manera de entender la normativa, qué es lo que usted va a hacer desde una concejalía o desde un equipo legislativo que se dedica justamente a escribir normativa, a modificar normativa, necesita el conocimiento. Y el conocimiento para realizar esta actividad se ancla directamente con el derecho. Sin dejar a un lado las otras profesiones, pero también es un tema de gusto, es un tema de conocer las leyes desde lo que rige a nivel nacional, y que esto tiene que aterrizar en políticas públicas como el tema de las ordenanzas, ¿no? En lo local. Entonces, para eso necesito un conocimiento en leyes, en derecho,
Y eso es lo que hemos hecho, hemos ido concatenando uno con otro. Para pasar de su etapa, más que todo, de la academia, desde usted fue en la Universidad Autónoma de los Andes Unidades, algo relacionado con el tema político del servicio también desde ahí. Por supuesto, siempre nos ha gustado mantener el liderazgo en las situaciones, ¿no? Siempre ser quienes proponen las soluciones, quienes toman las iniciativas para dar un paso más allá de lo que muchas personas no ven. Y creo que ahí se va demostrando, se va uno desmarcando del tema convencional y cuando llega a obtener un cierto liderazgo que con humildad, con respeto, tiene que irse sitiando. Y eso es lo que hemos hecho. Siempre en todas las actividades que hemos tenido ha estado involucrado el tema político. Hemos manejado algunas ideologías, en su momento representamos algunos partidos, de hecho, de la misma tendencia, porque soy enemigo de ir de un lado al otro, pero todo. Eso significa haber estado enrolado desde muy joven en la política y hoy pues ya sirviendo la rebamba desde un puesto político y de servicio. Para enmarcarnos ahora su trayectoria política y el servicio de la sociedad, para enrolarnos en este marco de preguntas, ¿cuál es su ideología política y el por qué? Porque usted menciona que está de un lado al otro, no tiene rumbo más que todo, porque hay que estar fijado en una sola línea política. Por supuesto, creo que la gran diferencia entre las tendencias o las ideologías a lo largo de los años son las que han complicado la política en el país. A veces la gente no conoce el tema de lo que es ser de izquierda, lo que es ser de derecha y esa confusión y a veces dejarse llevar por una imagen, por una red social, por un impulso de momento, especialmente sin una madurez política como ciudadano, más que como político, como ciudadano, hace que se tomen decisiones incorrectas que luego, con el pasar del tiempo, nos damos cuenta que no es lo que esperábamos y que terminan pasando una factura, que los únicos que sufren estas indecisiones o estas malas decisiones son los ciudadanos en general. Mi tendencia es siempre de centro-izquierda, es decir, en la tendencia en donde usted respete mucho el capital humano y los derechos humanos, por eso también mi maestría está encaminada a los derechos humanos, pero sin descuidar la parte del capital como un elemento fundamental para ese desarrollo de los derechos de los seres humanos. Entonces hay una tendencia que hay que entenderla, que se ha desarrollado en varios países del norte de Europa, por ejemplo, y que todas esas ideologías tratan sobre este tema y creo que nos hace falta eso, ¿no? Aprender a combinar las dos cosas. Todos los extremos se convierten en algo perjudicial. Así que yo siempre he estado con una ideología de centro-izquierda, que es lo mejor que uno puede pensar, mi criterio. De ahí el respeto absoluto a quienes piensan distinto, pero creo que ya es un tema de convicciones y de autoeducarse para saber cómo elegimos y cómo procedemos. Bueno, nuestra pregunta es hacia usted. ¿Cómo fue su primer acercamiento con la política local en Rimamba? No, siempre hemos estado de cerca de la política. Cuando usted hace una compra en un centro comercial, cuando usted entabla una conversación con alguien, y siempre está la política. El ser humano es un político desde que nace por naturaleza. Que después usted vuelva a esa naturalidad como una costumbre, como una manera de desarrollar su vida o en dónde se va a desarrollar como profesional, como ser humano es otra cosa. Pero la política es natural en todas las personas. Así que hemos hecho labor social, hemos hecho varios acercamientos, hemos formado muchos colectivos que en su momento hemos tenido que luchar por una u otra ideal. Aparte de mis actividades hoy como funcionario, yo vengo de una familia de transportistas, tengo un transporte interprovincial desde hace más de 14 años y eso también nos ha permitido estar involucrados en directivas, en representaciones a nivel nacional, en viajes incluso fuera del país y nos ha permitido estar enrolados en el manejo de este gremio y todo eso es política, así que ahí están los primeros acercamientos. Y también para ver para usted, ¿qué le motivó a postularle como concejal de la ciudad de Rimamba? Primero aprender de una campaña anterior, año 2019, en donde fuimos terceros en una lista, terceros. Y por el método de votación, por mucho menos de un 0.1%, no logramos ingresar en aquella ocasión y el método era difícil para que entre la tercera persona. Súper difícil porque era un método de suma y de divisiones para los 4 candidatos, dependiendo del distrito. Y
dije, bueno, si en una elección como método complicado en donde presentamos propuestas que realmente nadie la presentaba, y presentábamos nosotros como unas ideas innovadoras para lo que la política vive actualmente y actualmente, dijimos, no, tenemos que intentarlo, porque si con ese método no pudimos, con este que se anunciaron las elecciones del 2023 en ese entonces, podíamos entrar. Y dicho y hecho, fui el concejal más votado en el Distrito 2 de la ciudad de Riobamba, el segundo más votado dentro de este consejo municipal, y eso nos llena más que de alguna vanidad, de mucho orgullo, pero con una humildad tal que siempre trabajamos pensando en eso, en la gente que nos dio la oportunidad con esa gran cantidad de votos. ¿Y para usted qué significó ser la persona más votada, tener ese respaldo popular y ciudadano? Por supuesto, una alegría primero porque cuando se reciben los resultados por la apertura de las actas de los distintos colegios, unidades educativas que se conforman en distritos electorales o recintos electorales, iban saliendo los resultados y nosotros ganábamos en la mayoría, ¿no? Y eso decíamos, bueno, llegamos a la gente, las propuestas llegaron a la gente, entonces había la satisfacción de que lo que uno decía era lo que la gente quería escuchar, que al final del día era lo que Riobamba necesitaba. Y bueno, de ahí viene lo que ya se vive actualmente. Exacto. Para usted, ¿qué significa ser parte del Consejo Municipal de Riobamba? Un orgullo ser parte del Consejo Municipal de Riobamba. Además de todas las vicisitudes que uno tiene que sortear, porque la política le da de lo bueno, de lo malo, de lo amargo, de lo dulce. Pero aparte de todo lo que hemos tenido que hacer, muy orgulloso de representar a la ciudad. Como siempre digo, las páginas falsas, la gente que ataca, que molesta, que denigra, que incluso ofende a nivel familiar, personal, claro, escudados atrás de donde no se les puede ver o identificar, siempre le van a querer hacer daño, ¿no? Pero a pesar de eso, recibimos el respaldo de la ciudad, recibimos el respaldo de mucha gente y seguimos trabajando, a pesar de cualquier cosa, cumpliendo hasta el último momento lo que la ciudad nos encomendó, y creo que es el pensamiento que todos debemos tener. Muy orgulloso de pertenecer al Consejo Municipal. Exacto, como debe decir. Al Consejo Municipal, no a la administración. Eso sí lo tenemos. Para usted, dentro de los 2 años, porque ya se acabó los 2 periodos, o sea, ¿qué comisiones formamos? O sea, ¿dentro de qué comisiones estamos? Yo presidí la comisión más pesada y difícil del municipio, que es la Comisión de Fiscalización y Transparencia. La Comisión de Fiscalización y Transparencia, por su naturaleza, está llamada a ser el contrapeso político de la administración, como funciona a nivel nacional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene el poder de hacer control político a los ministerios, al mismo presidente de la República. Y esa es la teoría de pesos y contrapesos que debe existir. Aquí en las municipalidades, en los gobiernos centralizados, es un estado en miniatura, es igual. El alcalde se las veces de un presidente, sus directores se tendría como los ministros a nivel nacional, pero aquí en micro, ¿no? Los concejales, los asambleístas, porque igual legislan y fiscalizan, tienen las mismas potestades, y obviamente todos esos temas tienen que ser controlados, y esa comisión era la llamada a controlar. Nosotros estadísticamente rompimos el récord de comisiones de fiscalizaciones que nos presidieron. Llegamos a más de 164 procesos de fiscalización aperturados, más de 53 dictámenes, más de 58 sesiones, solo la comisión, otras conjuntas también, más de 53 actas aprobadas, trabajo en territorio, denuncias, incluso pedidos de exámenes de la Contraloría General del Estado, que como organismo encargado de cuidar el patrimonio público tiene que intervenir en algún momento. Así que fuimos justamente eso, ¿no? Lo que muchos decían o pueden pensar que es una piedra en el zapato, no, nosotros lo hicimos con convicción, pensando que esa comisión es la encargada de equilibrar el poder entre lo administrativo y lo fiscalizador. Estuvimos también, en esa la presidía, de miembros estuvimos en la Comisión de Patrimonio, también es un tema de los criterios patrimoniales de Riobamba. Estuvimos en la Comisión de Turismo, Deportes, Educación, Cultura. Estuvimos en la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte también. Y bueno, terminó el periodo y ahí es cuestión de votos, ¿no? Todo se mueve con votos, con mayorías. A veces las mayorías se vuelven móviles, eso en política es raro, ¿no? Se puede caminar con un grupo, con un conjunto de compañeros por un mismo ideal, pero 2 o 3 días antes de una votación el tema cambia.
Así que se forman mayorías móviles por el momento. Eso sucedió en esta transición a los 2 últimos años. Y esa mayoría móvil que se conformó nos redistribuyó en las nuevas comisiones y hoy por hoy estamos en la Comisión de Legislación, estamos en Patrimonio, estamos en la Comisión de Emprendimiento y Desarrollo Económico, estamos en la Comisión de Ambiente, Seguridad e Higiene. Bueno, ese ha sido el cambio del antes y el hoy. Interesante. ¿Cómo describe usted la coyuntura actual de la ciudad de Riobamba y su papel como autoridad? La coyuntura es un tema de entendimiento entre los ciudadanos y las autoridades, así lo entiendo yo. Nosotros muy conectados con lo que ha querido la ciudad, realmente muy conectados. Creo que hemos atendido los reclamos, hemos sido parte de esos reclamos y de las soluciones para atender esos reclamos. Hemos sido de los que salen al territorio, conversan con los ciudadanos, traen y les dan una solución. Y eso ha tenido una aceptación bastante fuerte en el tema social ciudadano. Y así que contento por eso, una coyuntura realmente muy bonita, más de la experiencia. Sí, eso es algo que muy pocos pueden vivir y hay que aprovechar. Y otra pregunta también es, ¿qué lo diferencia de otros concejales en cuanto a la visión y el liderazgo? Porque sí se ha notado a nivel público. Bueno, el tema es de que no todos van atrás de o de hacer historia, ¿no? Hay gente que va y dice, bueno, yo llegué, hay gente que no sabe ni cómo llega. Por eso hay que entenderlo como ciudadano, ¿no? Y eso no tiene el afán de buscarle algo negativo a algún compañero. Pero cuando ya llega y le toca afrontar las cosas, cuando uno se da cuenta si estuvieron preparados o no estuvieron preparados. A nosotros nos tocó prepararnos muchísimo para llegar a ser, a marcar esa diferencia y a despuntar entre un grupo complicado. Varios que se fueron al lado de la administración, que tampoco es malo, pero ya cuando se obedece a órdenes como que fuese una hacienda, como que fuese un tema particular, el municipio de Riobamba se complican las cosas. Nosotros hemos preferido estar de la vereda contraria en donde hagamos ese contrapeso, fiscalicemos, le digamos a la gente lo que está bien, lo que está mal y pidamos también apoyo a los ciudadanos para el momento de fiscalizar. Todas esas cosas han hecho marcar una diferencia. Además de que hemos sido los únicos que hemos presentado la mayor cantidad de reformas de ordenanzas y propuestas. Hemos sido quienes han presentado la mayor cantidad de debates en el Consejo Municipal, la mayor cantidad de atenciones ciudadanas y el mayor trabajo en una comisión. Así que eso, vuelvo y repito, muy aparte y muy humilde el trabajo que se ha realizado, ha llevado a que nosotros despuntemos de una manera distinta y por eso creo que hay esa percepción en la gente y siempre agradecido por eso. Desde su punto de vista, la actual administración. Bueno, si me preguntan mi punto de vista, diría que Riobamba retrocedió. Me preguntan, es mi concepción, es un retroceso bastante fuerte. Riobamba no se merece eso, se merece una mejor suerte, se merece una persona que recupere esta ciudad, que salgamos adelante, que pensemos en mecanismos de urbanidad en donde la ciudad se desarrolle mucho mejor de lo que uno puede pensar. Pero si usted toma una mala decisión en la administración, es propenso a eso, a que Riobamba retroceda. Y retroceder no quiere decir volver a las calles polvorientas, nada, pues retroceder incluso en pensamientos más peligrosos que retroceder en modo físico. Porque si usted quita su pensamiento de progreso, no le permite pensar más allá de lo que usted puede evidenciar y el mundo está mucho más allá de lo que uno pueda pensar. El hombre está para cosas mucho más grandes. El hombre está para tener otro tipo de instalaciones, terminales terrestres mucho más modernos y con servicio a la ciudad, de repotenciar el turismo, mejorar el tema de vialidad, mejorar la calidad de vida de los sectores suburbanos o periféricos, mejorar los servicios básicos, mejorar las líneas de transporte urbano, la inclusión del transporte, la inclusión de los comerciantes informales a espacios formales para evitarnos esos espectáculos en la calle y hacer que Riobamba no parezca una parroquia grande rural, sino más bien que parezca una ciudad en progreso. Y quiere Riobamba es proyectarse con eso. Entonces, nunca voy a estar de acuerdo con una administración que lo que hizo fue eso, retroceder a la ciudad y sobre todo dividir a los ciudadanos. Cuando usted tiene ese pensamiento de divide y reinarás o que quiere meterse a romper todo, es la primera vez en la historia de Riobamba en donde los barrios, después de años donde ya lo hicieron políticamente y rompieron la unidad de barrios, ahora encuentra usted barrios con 2 directivas, con 3 directivas, ¿sí? Y que la una directiva es la legal, la otra es la legal, pero eso no ocasionaron las administraciones y esta la ocasionó. Dividir tanto a la gente que
pelearse entre vecinos para saber quién tiene un supuesto liderazgo, eso no se hace. La administración o el líder, un proceso administrativo, en este caso un alcalde, tiene que unir, no tiene que dividir. Y si la administración se dedicó a dividir, nos está destruyendo el tejido social que debe existir como ciudadanos para poder reforzarse y poder luchar por los mismos ideales, pero no resulta lo mismo si entre 15 personas hay 3 grupos de 5 que están luchando prácticamente por el mismo ideal, pero por hilos completamente distintos. Es una pérdida de tiempo, es un retraso. De las pequeñas cosas que yo le puedo enumerar que no me han parecido de esta administración, y ojo, siempre haciendo la diferenciación. Los concejales no somos parte de la administración, porque a veces la gente dice, claro, las obras o la administración, y hablo en general, alcalde y concejales. El administrador o la administración en general es alcalde y su equipo de directores. Los concejales acompañamos un periodo de gestión, en este caso 2023-2027, pero nosotros no somos ejecutores de gasto, ordenadores de gasto, ejecutores de obra, para nada. Entonces hay que diferenciar eso. Yo he acompañado este periodo de gestión y no me ha parecido, hasta lo que va, y dudo mucho que en los años cambien, así que esa es mi percepción personal. Mal por Riobamba, pero bueno, nunca se pierde la esperanza de que las cosas cambien. Exacto, es verdad. Usted menciona de 2 años más del alcalde Vives. ¿Cómo, desde su punto de vista, menciona que no va a cambiar? Pero ustedes como autoridades concejales, ¿qué harían para que haya ese impulso para, desde sus momentos que están aquí, para que se vea un diferenciador? Porque la actual administración con la que va, desde mi punto de vista también, es una realidad alterada que tiene. A ver, hay que entender algo. La persona que lidera un proceso, que está llamado a unificar este consejo municipal, es el alcalde. El alcalde de una ciudad debe tener una característica principal que prima sobre cualquier otra característica personal, y es el hecho de tener liderazgo y madurez política. La madurez política le permite a usted absorber la crítica, hacerla suya, reconocer si un error comete y enmendarlo inmediatamente para que pueda cambiar. Pero si usted, aparte de no aceptar la crítica, no acepta su error y sigue cometiendo el mismo error una y otra vez, tiende a fracasar. Ese es el actual momento de la administración. Entonces, si es que no tiene ese liderazgo político y se preocupa en perseguir a la gente, en perseguir funcionarios, en dividir a los ciudadanos, en dividir a los funcionarios, en dividir a los mismos concejales, tiende a ir directamente a un despeñadero, a un fracaso político, y es a donde camina esta administración. Lamentablemente, como concejales de nuestro espacio no podemos hacer mucho para cambiar esto. Tenemos que trabajar directamente con los ciudadanos, hay que decirles a ellos que no podemos volver a caer en el error de caricaturizar el voto. Y lo voy a decir de esta manera, porque claro, hay gente del voto facultativo especialmente, 16 a 18 años, ¿verdad? Que es por quienes en su gran mayoría ganan muchas administraciones, ¿sí? Por el tema de la influencia de redes sociales, por el tema de a veces confundir la campaña con una serie animada de caricaturas que buscan, claro, llegar y cautivar a un público. Lo logran muchas de las veces, pero cuando les toca estar sentados acá, reflejan totalmente lo contrario. Entonces, creo que más es el tema de culturizar el voto a los ciudadanos, culturizar políticamente a la gente y decirle con quién sí, con quién no y con quién jamás. Entonces, es así de siempre. Desde nuestros puestos muy poco, pero podemos hacer. Pero desde nuestro espacio y convicciones personales ya y afuera del trabajo con los ciudadanos podemos hacer mucho. Vamos a un tercer punto donde menciona la identidad política y el movimiento político donde usted inició. ¿A qué movimiento político pertenece actualmente y qué valores defiende esa organización? Bueno, yo llegué a la concejalía por el movimiento político provincial Cambio Lista 62. Un movimiento identificado con mis ideales, como decía, centro-izquierda, en donde se defiende al ser humano sobre el capital, pero el capital como un elemento importante para desarrollar los derechos que tiene el ser humano. Así lo definiría en breves y cortas palabras. Todo puede cambiar, todo puede variar. En este momento pertenecemos a ese movimiento político. Yo nací políticamente en el movimiento Unión Ecuatoriana en ese momento, el ex fiscal general de la Nación, Washington Pesantes. Luego inicié mi caminar en Cambio Lista 62 desde el año 2018, así que ya como tal a la organización 7 años casi. ¿Y cómo define su ideología política la relación de las necesidades con Perú?
Sí, la ideología es esa, es el hecho de primar a las personas, y es decir, mira el peligro que conlleva tomar a veces malas decisiones. Una constitución del 2008 que genera muchos derechos, pero pocas obligaciones. He ahí la ruptura del tejido social, he ahí la falla de que en su momento se manejó todo con grandes mayorías a nivel nacional y que hoy quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, las bases, la sociedad como tal. Entonces, cuando usted genera muchísimos derechos y pocas obligaciones, genera irresponsabilidad de los ciudadanos. Usted debe equiparar los derechos que tiene con las responsabilidades que tiene. Y ojalá en algún momento se pueda cambiar a nivel nacional, también lo resumo a nivel local. Como ciudad estamos enseñados a que tal vez todos nos den gratis, todos los servicios estén a la mano y a veces no hacemos como ciudad lo que nos corresponde. Entonces hay que buscar desde el municipio y desde las políticas públicas un equilibrio que le diga a usted, te damos todos estos servicios que tú mereces, pero a cambio de eso quede el ciudadano a su municipio y a su ciudad. Eso es lo que significa luchar por los seres humanos, sí, defendiendo sus derechos, pero también ayudando, creando la empresa, sosteniendo la empresa, ayudándoles económicamente, ayudándoles ideológicamente a sostener los negocios y emprendimientos en Riobamba, que puedan estos satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, llegar a tener con el pasar del tiempo una ciudad medianamente equilibrada en lo social y la justicia que debe existir entre todos los ciudadanos. Usted menciona que fue, o sea, es parte del movimiento Cambio y que le inspiró a integrarse o fundar ese movimiento político. Justamente la ideología. Justamente la ideología. Cuando se forma un partido político se habla de estatutos, se habla de reglamentos, y en el estatuto de Movimiento Cambio está pues justamente los ideales de centro izquierda, y eso fue lo que nos motivó hasta ahí. ¿Y qué significa ser para usted abogado en la política? ¿Y cómo usa este conocimiento para legislar? Conocer las leyes, conocer la normativa, la supremacía de las normas, saber cómo podemos aplicar la política pública en los ciudadanos y saber cómo podemos aterrizar lo que mandan las leyes nacionales en una ordenanza, en una normativa. La profesión ayuda mucho para entender eso. Exacto. Vamos por este cuarto punto que menciona funciones y propuestas como concejal. ¿Cuáles fueron sus propuestas en campaña y han logrado implementarlo hasta ahora? Por supuesto, nosotros somos del dicho al hecho. Hemos impulsado noticias en su momento en campaña como implementar la publicidad del móvil, por ejemplo, la publicidad móvil en unidades de transporte comercial. Estamos con la ordenanza, próximamente en los próximos días daremos el lanzamiento de un plan piloto ya con los compañeros transportistas. Hablábamos de impulsar el respeto a los símbolos patrios, estamos impulsando las ordenanzas. Hablábamos de controlar el tema de seguridad, somos los primeros en haber propuesto la reducción a una sola persona que circula en motocicletas en Riobamba. Hablamos de la transparencia y de la creación de un observatorio legislativo para la ciudad, que estamos proponiéndolo, pero que obviamente a algunos compañeros concejales y al mismo alcalde no les conviene, porque eso significaría que usted como ciudadano a través de una aplicación podría ingresar al perfil de cualquiera de los concejales y saber qué están haciendo, en qué comisión están, la ordenanza en qué estado se encuentra, qué obras está haciendo el alcalde, pero obviamente cuando no se quiere transparentar las cosas siempre van a estar en contra de esas propuestas, pero lo demás que hemos propuesto nosotros hemos cumplido a cabalidad y creo que mucho más allá de lo que hemos propuesto. ¿Qué cambios han promovido? Bueno, vamos con esta parte muy importante de funciones y propuestas del señor doctor concejal Carlos Aucha. ¿Qué cambios usted ha promovido dentro del Consejo Administrativo del municipio? A ver, la transparencia, la participación ciudadana es importante. Usted no puede hacer normativa ni ordenanza sin conversar con los ciudadanos, ni conversarles después. Tiene que ser procesos de socialización y construir normativa no de arriba hacia abajo, es decir, no crearla y esparcirla a los ciudadanos o aplicarla, sino de abajo, construirla con las bases y subirla hasta que esta normativa se acople y se adapte a la realidad, pero construirla con los ciudadanos, de los principales cambios que hemos promovido. ¿Y proyectos que ha liderado usted en beneficio de sectores más vulnerables aquí en Riobamba? Lo hemos hecho a nivel personal, estuvimos siempre presentes y estamos presentes en las parroquias, estamos presentes en los programas que se realizan en los centros geriátricos, en las guarderías, como tal. Proyectos liderados desde el municipio como tal, el concejal no tiene esa potestad, eso lo hacen a través de las direcciones,
pero siempre que se ha necesitado la colaboración, o vuelvo y repito, actitudes y procesos a nivel personal innumerables. ¿Qué acciones usted ha impulsado para mejorar la transparencia en la gestión municipal? Hemos pedido justamente la participación ciudadana, hemos pedido la creación del Observatorio Legislativo para que la ciudad sepa el andar de este Consejo Municipal de manera individual de sus autoridades. Y es lo principal, la participación ciudadana y la gestión de comunicación. Identificados, lo voy a decir claramente, identificados que personas que ingresan a trabajar en el Departamento de Comunicación del municipio de Riobamba se dedican a atacar a los rivales políticos de un administrador. Y así de simple. Hemos hecho los rastreos, les hemos sorprendido incluso personalmente a varias personas haciendo videos nuestros para dañar la imagen, una serie de cosas. Y creo que la comunicación debería dedicarse a otra cosa, a decirle a la ciudad lo que está permitido, lo que está prohibido, a crear conciencia social, a informarle las cosas que hace la administración, pero más allá de eso han ocupado su tiempo y los recursos de los ciudadanos, que están cobrando un sueldo de la gente y es recursos de los ciudadanos, en atacar, y eso nunca vamos a estar de acuerdo. Creo que la comunicación es la base de todo esto y tiene que cambiar. Y vamos a la administración del alcalde actual de John Vinuesa. Se ha visto inmiscuido en varios escándalos públicos, más que todo desde el hecho de la corrupción que ha marcado sus 2 años de periodo que está en este momento. ¿Cómo usted ha fiscalizado al señor alcalde? Más que todo, ¿cómo ha sido ese diferenciador ante los otros concejales? Porque, como usted mencionaba, hay concejales que son sumisos. Sí. A ver, bueno, siempre se hablará, mientras no existan sentencias ejecutoriadas, no exista culpabilidad, siempre se hablará de presunciones. Eso hay que ser claro. Los presuntos actos que se han cometido en el municipio han sido objeto de fiscalización, de investigación, sino que hay que tener claro hasta dónde llega la potestad del concejal dentro de la fiscalización. Usted pide información, arma su carpeta, sus expedientes, de acuerdo a los temas, va alimentando ese expediente, va investigando los casos que pasan, visita el territorio, corrobora la información y llega a un punto en donde tiene todo listo, pero más allá de qué puede hacer. Enviar a la Contraloría General del Estado para que ellos en algún momento determinado sean quienes determinen, valga la redundancia, las responsabilidades de nivel administrativo, civil, penal, enviar a la Fiscalía tal vez cuando se encuentra un presunto acto de lo que debe ser investigado, pero hasta ahí. Una vez que se termina el tiempo fiscalizador o etapa de fiscalización de los concejales, pasan a otros organismos. De nuestra parte, el trabajo cumplido y bien fiscalizado, todo. Obviamente, las cosas se nos habrán escapado por obvias situaciones, tema tiempos, tema procesos, tema acumulación de trabajo, pero en lo que hemos podido hacerlo, hemos fiscalizado su totalidad. Y ha habido esta parte de la división entre concejales. Una parte a favor del alcalde y otra parte en lo que está la realidad del pueblo. Por supuesto. Hay gente que ha decidido ir del lado del señor alcalde. No puedo corroborar que sea por medio de algo o a cambio de algo, pero ha habido concejales como nosotros, y voy a hablar de mi persona y algunos más, en donde no tenemos equipo de asistentes. Las personas que ustedes ven en mi oficina son personas que nos colaboran, ¿sí? Como ciudadanos, no son funcionarios municipales como tal, mientras los concejales allegados del señor alcalde llegan a tener hasta 3 o 4 personas, funcionarios municipales anclados a la municipalidad y que están trabajando con ellos. Son pequeñas diferencias que se tienen, que se denota, que quien no piensa igual, pues obviamente va a ser sesgado en ciertas cosas, perseguido en otras. Y así lo hemos vivido. Y esa separación, claro, se da porque yo no puedo convivir ni coincidir ideológicamente, ni de pensamiento, ni de palabras con personas que no vinieron a servirle a Riobamba, sino que vinieron a hacer, como les digo yo, limpiaternos y alfombras del alcalde. No es así. Aquí hay que alzar la voz cuando hay que hacerlo y hay que felicitar también cuando hay que hacerlo. Entonces, nosotros hemos sido de esos, de los independientes, de los imparciales, de quienes, a pesar de las broncas que nos ha tocado enfrentar, hemos estado siempre claros en nuestra posición. Aquí va un caso puntual, el caso Altares, un tema polémico para la ciudad de Riobamba. O sea, ¿cómo se da esos indicios o cómo lamentablemente Riobamba, un centro como ciudad de las provincias, un centro referente a nivel nacional, pero la autoridad, o máxima autoridad, llega a esto? Bueno, yo voy a dar una percepción legal de la situación.
Y yo pienso que atrás de este caso existen verdaderos intereses políticos. Y lo voy a decir claramente. Sin dar nombres, sin hablar de partidos ni tendencias, pero hay una clara intención política. Porque se intentó ridiculizar y eliminar perfiles de potenciales candidatos a la alcaldía de Riobamba, de gente que podría estar entorpeciendo los procesos políticos, hablando de los concejales. Más allá de eso, de acuerdo a varias declaraciones, a varios temas que se han venido dando, obviamente terminan vinculando al alcalde de la ciudad. Vuelvo y repito, mientras no existe una sentencia ejecutoriada, nadie es culpable, todas son presunciones y los ecuatorianos gozamos de un derecho fundamental o una garantía fundamental que es la inocencia, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario se demuestra con una sentencia ejecutoria. La investigación puede decir cualquier cosa, pero pueden acarrear presuntas nulidades, puede decirse que el proceso se demostrará en su momento si se actuó bien, si actuó mal, si es que realmente hay culpabilidades o no, y eso acarreará en su momento también varios temas de daños y perjuicios en contra de personas que tal vez resulten inocentes y las inculparon por temas políticos y no pensaron que el asunto iba a llegar a tal magnitud. Pero más allá de eso, atentos a lo que sucede, el proceso no se encuentra en la ciudad de Riobamba ni en la provincia de Chimborazo, se encuentra en Pichincha. Así que ya, cuando se tenga sentencia será público y se sabrá quién tuvo responsabilidad y quién no. Exacto. Y vamos a otra parte, lo tema económico de la ciudad de Riobamba. Es cierto que no se ejecutó todo el presupuesto anual en el año 2023 y 2024 del municipio de Riobamba. Por supuesto, el municipio nunca llega, no solo en estas limitaciones, nunca llega al 100% de ejecución presupuestaria. Pero hay que intentar llegar lo más cercano posible, porque se pierden recursos, se pierden obras y se pierde tiempo, lo que dije en un inicio. En un 2023 que no llegó a más o menos 43-44%, un 2024 que llegó al más o menos 63-64%, una tendencia en este año que igual llegará a unos 65-70%, pero hay que tener claro, una cosa es las cifras que presenta y otra cosa es la realidad. Contablemente o financieramente, quienes conocen del tema lo van a explicar de mejor manera, pero no es más eficiente el municipio que más ahorra aparentemente, ni tampoco el que más gasta. Es el que gasta coherentemente con las necesidades de la ciudad y gasta en los tiempos necesarios. ¿Por qué se retrasaron las ejecuciones de presupuesto? Porque habían obras subidas desde la administración anterior, más o menos 10 millones de dólares, ¿no? Y que viene un nuevo alcalde como el actual y dice no me gusta nada de lo que hizo el anterior y suspende absolutamente todo, baja todos los procesos, se bajaron más de 10 millones de dólares. ¿Cómo no vamos a perder el dinero? Estamos proponiendo de hecho un proyecto de ordenanza de continuidad de obras porque los únicos que terminan perdiendo es la ciudad. Dentro de esos 10 millones de dólares estaban los colectores que necesitan más de 12.000 usuarios en el tema de Bosques Tubacén, en el nororiental, luchas de 17, de 20 años, luchas sociales, y que bueno, de un plumazo es fácil venir y bajar. Y aparte de eso, hacer cuentas con lo comprometido para decir que es parte de la ejecución del presupuesto. Mientras no salga el dinero, por eso chocábamos, ¿no? Porque los concejales hacíamos el análisis y decíamos lo gastado, que es lo pagado, no coincidía con lo que realmente se presentó en los informes por parte de la administración, pero ellos sumaban el comprometido. Es decir, yo sé que le debo a usted $20, ya nos comprometimos, y yo en mis cuentas hago cuenta como que esos 20 ya le he pagado cuando en realidad eso yo nunca le entregué. Pero en mi subconsciente o en mis cuentas yo ya tengo comprometido. Una cosa es decirle yo le debo y otra cosa es decirle yo ya le pagué, ¿no? Entonces eso pasa igual en la administración de las finanzas públicas. Usted tiene que sumar lo que ya pagó y lo que ya ha pagado es lo mínimo. Claro, si sumamos el comprometido, la administración puede decir que ejecutó mucho dinero. La ejecución presupuestaria ha sido deficiente y lo que más sorprende, si ustedes de ese año puedo remitir información, la ejecución presupuestaria de una de las direcciones más importantes del municipio, que es la de obras públicas, por eso no se ve el Riobamba, no llegaba al 11%, al 12%. Entonces, ahí están para muestra pequeños datos. Eso sí, doctor. Y usted sabe que Riobamba, pues en la parte logística, se ve el desaseo en la ciudad, los baches,
hay memes que mencionan como Riobamba o Escobar, creo que full baches en la ciudad, lamentablemente. La plaza de rastros de San Juan, botado. Riobamba, Colta, tiene la plaza de rastros. El movimiento económico que tenía Colta, o sea, Riobamba, va a Colta por la plaza de rastros todos los sábados. El mahuazo del agua que venía es otro problema, o sea, es o marketing comunicacional de la actual administración, porque las redes sociales que ellos publican son maravillosas, pero la realidad de Riobamba los ciudadanos lo plasman, es otra realidad. Yo voy a empezar a responder esas preguntas de atrás para adelante. Mahuazo al agua, proyecto de más o menos 30 millones de dólares que le costó Riobamba, más intereses y todos los retrasos, las ampliaciones, un proyecto que supera los 34 millones de dólares. Y que ya se fueron y dijeron que se tomaron el primer vaso de agua de Mahuazo. La planta no está en funcionamiento. Lo que hicieron fue obtener ese vaso de agua de las reservas que estuvieron en los tanques desde hace meses atrás. El proyecto no funciona. El proyecto no ha sido entregado. El proyecto no está terminado en su etapa de automatización. El proyecto no tiene actualmente pólizas. El proyecto no se ha culminado. Hay juicios laborales con los operadores que trabajaron en este proyecto. Una serie de problemas que, en lugar de vivir culpándole al anterior, que es la de los mediocres, usted debe solucionar. Entonces, si no tiene esa capacidad de solucionar, obviamente siempre va a haber pretextos. E internamente, sabemos lo que está sucediendo, pero comunicacionalmente lo que le venden o lo que le proyectan a los ciudadanos es una cosa completamente fuera de la realidad. Más allá de eso, miren, la vía que ustedes mismos están cercanos, la del redondel para salir a Guano, no es hace mucho. ¿Cuánto tiempo es que reasfaltaron y estuvieron las máquinas de ahí? Si mis cálculos no me fallan, 3 meses. ¿Cómo está ahora? La misma situación. Estuvo hace más de 3 meses. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y es porque aquí le damos soluciones parches y cuando usted hace un gasto para maquillar una cosa, después le toca hacer doble gasto para arreglarla de mejor manera y de manera definitiva. Si fuera con su dinero, vaya y venga, usted puede hacer lo que quiera superficialmente y vaya y gaste de nuevo. Pero cuando usted utiliza recursos de la gente es un doble gasto. Porque usted gastó en repavimentar, en señalizar de manera horizontal la vía, y hoy tiene lo mismo que estuvo hace tiempo. Cuando lo correcto es levantar absolutamente todo, levantar todas las capas que están ahí, volver a compactar, volver a poner base, subbase y asfaltar nuevamente para dar una solución adecuada. Hubiese sido un solo gasto, ahora nos toca nuevamente gastar en eso. Entonces, lo mismo va a pasar en las vías de riego. Y lo voy anticipando, lo mismo va a pasar, porque son soluciones parches. Y usted las va tapando para que la gente, tal vez políticamente, empiece a tener otra percepción o otra aceptación, pero que con el pasar del tiempo son obras que le van a terminar rebotando, porque no están bien hechas. ¿Y más gasto para la sociedad? Por supuesto, se termina duplicando el gasto. Entonces es mejor hacer un solo gasto fuerte, pero hacer un cambio radical, a estar superficialmente arreglando las cosas que no le van a durar. Entonces, por hacer eso un programa durante años, no solo esta administración, durante décadas, es que tenemos una ciudad como la que tenemos. Seguimos siendo para muchos un patio trasero de cantones de a menos de 40 a 50 kilómetros de distancia, y eso es lo que hay que cambiar. Y la otra pregunta de la plaza de rastros de San Juan. La plaza de rastros de San Juan. Llegaban a darse el lujo de que entraban a la plaza de rastros de San Juan a perifonear las camionetas de puerta. O sea, un tema fuera de control. Un tema sin automatización, tampoco se tiene control sobre la plaza de rastro. Nosotros como concejales hicimos una ordenanza de gratuidad por 180 días para llamar un incentivo a los ciudadanos, pero la plaza mal concebida desde el inicio. Desde el inicio. Tuvimos un herido ahí, no en esta administración, recuerdo que fue hace algunos años atrás, un comerciante herido porque los pisos no eran, por supuesto, el desnivel, fracturas de las extremidades del ganado al momento de bajarse de los vehículos. Una serie de inconvenientes que incluso por esa falta de defensa que ha tenido Riobamba, el horario de Colta antes, si no me equivoco, era domingo, aquí era sábado, y después le aprobaron sábado también en Colta. No hubo quien pelee por Riobamba hasta el día de hoy, que eso ya es a nivel de alcaldías, y tomando en cuenta que también tenemos un prefecto que pertenece a ese cantón y que también defiende su gente, sus intereses políticos, y bueno, también está en su derecho, ¿no? Entonces, todas esas cosas han hecho de que esa competitividad
se pierde que la gente prefiera quedarse en Colta y no venir a robar. Es decir, los mecanismos para llamar a la gente no han sido los adecuados y tampoco ha existido una administración correcta. Hubo un escándalo del Centro de Revisión Vehicular. ¿Fue la parte operativa que supuestamente no les dieron el permiso en Quito o fue la ineficiencia del alcalde? A ver, el Centro de Revisión Técnica Vehicular de Riobamba fue de las primeras cosas que fiscalicé personalmente en la comisión que yo presidía. Y nosotros teníamos un catastro vehicular el más alto de la provincia, en Riobamba, pero en cuanto a matriculaciones éramos bajos porque desde un tiempo acá la ley de tránsito suspendía las revisiones visuales y se cambiaba o migraba toda la revisión técnica vehicular. Riobamba contrata esta revisión técnica vehicular y se entrega un anticipo de más de $540,000 en mayo de 2023, previo a iniciar esta administración. Volvemos a lo que manifestaba. Al alcalde actual no le gustó y decía que hay que mover esa obra a otro lugar y suspendió. Se quedó suspendida más o menos 6 meses. ¿Cuánto perdió Riobamba? Los ingresos se iban a cantones como Penipe, como Guano, miles de dólares. Yo me atrevería a decir que superaban los $50,000 mensuales. Más allá de eso, empezamos el proceso de fiscalización, no existían las autorizaciones, no existía el avance de la obra. Nosotros dijimos al alcalde, por favor, si no lo va a ejecutar, recupere el anticipo, porque no podemos estar con una cuenta de un contratista privado con más de $500,000 de los riobambeños sin que se haga absolutamente nada. Cuando se dieron cuenta que tuvimos razón y decían no podemos cambiar el proyecto que fue concebido ahí, arranca la construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular y luego obviamente, así no lo quieran aceptar, el informe de la Comisión de Fiscalización y el mío propio son los que impulsaron la función del Centro de Revisión Técnica Vehicular. Ahorita sigue presentando una serie de problemas, pero ya son de carácter sistemático, administrativo. La autorización como tal se obtuvo ya una vez que estuvieron terminadas las obras, aunque si nosotros no poníamos sobre la marcha ese proceso de fiscalización hubiese sido bastante complicado que eso se dé. Eso pasa cuando usted administra con caprichos, con rencores, cuando debe administrar por la ciudad, con cariño por la ciudad, no con rencor a los anteriores. Así que eso es parte de todo lo que pasa. Y lamentablemente, viendo la actualidad de Riobamba, varios departamentos no han tenido esa estabilidad que se merece el municipio. O sea, ¿por qué se debe esto? ¿Por la ineficiencia del señor alcalde o por las personas que están junto a él? Todo se centra en la falta de liderazgo. Todo se centra en la falta de liderazgo. Si usted tiene un equipo consolidado, si tiene un liderazgo consolidado, si tiene la visión clara de cómo decirle a sus directores hacia dónde quiere que camine su plan de trabajo y lo que quiere reflejar en la ciudad, no tuviera necesidad de hacer tantos cambios. Cuando uno se planifica bien las cosas, no tiene necesidad de reformar ni de cambiar, a menos que sea un tema fortuito o de cosa mayor. Pero el haber tenido una división de movilidad con 4 directores, una división de obras públicas con 4 directores, algunas otras direcciones, por ejemplo la desarrollo rural integral, que llevaba los proyectos de las parroquias rurales, con 4 o 5 funcionarios que han pasado. ¿Cuál era el mejor pretexto de quien asumía el cargo? El anterior. Culpa del anterior, no me entregó el anterior, y entre esos dimes y diretes de no me entregó, no pudimos hacer la transición, no se recibió, no pude, discutíamos meses y meses, meses y meses, y así pasamos. Entonces eso significa un retroceso también. Usted necesita gente que siga su plan y que sean quienes le acompañen en su gestión, pero si va a hacer tantos cambios, obviamente va a generar retrasos. Así que eso sigue siendo un tema de liderazgo. Y para cerrar este bloque, ¿cuál sería su percepción a la actual administración y por qué se dio también esta posible remoción al alcalde? Porque la ineficiencia es visible. La remoción no tuvo que ver con el tema de la ineficiencia. Si hubiese sido por eso, creo que mejor hubiese resultado que los ciudadanos se paren y destronen a todo este consejo municipal, incluyendo a nosotros. Ya más allá no se podía luchar solo contra la corriente, es complicado. La remoción fue causa de un bien que está en la 9 de octubre, que es el centro forense, y que fue entregado un documento en donación al centro forense. Usted no puede, sin autorización del consejo, donar un bien. Usted puede disponer o decidir sobre, me parece que no más allá del 0.10%
de los ingresos del municipio, eso puede decidir el alcalde a nivel administrativo. Pero este es un bien que le costó a los riobambeños más de $1.100.000. Y si fue ese costo, usted no puede disponerse y donar a alguien. Tiene que pedir autorización al consejo y justificar el porqué. Porque si usted dona, no es que está haciendo una buena obra, está perjudicando al tema patrimonial de la institución. Entonces hay que justificar si el tema está de más, si tenemos otros bienes, si no hay problemas, si no nos afecta, o si no, mantenerlos como datos, es decir, seguir manteniendo la propiedad, pero darle funcionamiento a otra institución. Cuando se toma esa atribución, por ahí fue la remoción. Y más allá de eso, no fue un tema de que la causa no permitía removerlo. La causa estaba debidamente justificada, el alcalde debía estar fuera. ¿Qué es lo que pasó? Fue el tema de votos. ¿Sí? Cuando se habla de las 2/3 partes de un consejo y de quienes votan, obviamente se encerraban en que era 7.3, me parece, en un consejo de 12. Y llega un punto en que la matemática convencional no funciona. Para allá fueron 8 votos, para nosotros mientras no llegue a 7.5 seguían siendo 7. Pero bueno, las matemáticas muchas veces se utilizan de acuerdo al momento y eso fue lo que sucedió. Pero más allá de eso, creo que se ha superado esos momentos de inestabilidad y lo que se quiere es que estas cosas vayan cambiando y sentar precedentes. De que cualquier persona que venga a sentarse en la alcaldía, en las concejalías, pues nosotros también estuvimos en el proceso de remoción, ¿no? Se sepa que debemos ser fiscalizados, controlados y que en cualquier momento estamos propensos a salir del campo. Y vamos por el quinto y último punto: visión y proyección política. ¿Cómo se puede mejorar la imagen política de Riobamba desde el Consejo Municipal? Teniendo consensos, teniendo madurez, teniendo un líder en el Consejo Municipal, trabajando, intensificando el tema legislativo, es decir, produciendo ordenanzas que vayan a favor de la ciudad, produciendo fiscalización, transparentando las cosas, hablando con la verdad a los ciudadanos, demostrando unión y trabajo, a pesar de que puede ser muy difícil, pero pienso que esa es la mejor manera de proyectar un cambio en este Consejo Municipal. Y la visión pues ya depende de los planes de trabajo de cada uno, y que lo mejor fuese que los concejales que lleguen y el alcalde que llegue en algún momento pongan sus planes de trabajo sobre la mesa, absolutamente todos, y se haga un plan general por Riobamba, y tener una hoja de ruta y trabajar todos por esa hoja de ruta. Es la manera en que Riobamba puede salir adelante. Lamentablemente, vuelvo y repito, cuando no hay un liderazgo, no hay una persona que genere estas ideas dentro del Consejo Municipal, se resquebraja, se desmorona, y esa es la imagen que lamentablemente se ha proyectado. ¿Y qué se necesita para lograr un cambio generacional en la política local? Porque los jóvenes actuales, en su mayoría, no quieren saber nada de la política. Dicen que mucha corrupción, está corrompida. La política es un arma muy poderosa para servir, para ayudar a la gente, para cumplir las demandas de la gente. La política también puede servir para perseguir, puede servir para enriquecerse, si quien tiene ese pensamiento, puede servir para muchas cosas, pero sobre todo es cultura electoral, cultura política. El hecho de que se haya retirado de los años curriculares materias como el civismo, como la ética, ha perjudicado, porque nosotros deberíamos propender a que se formen desde los más pequeños con una ideología del civismo, de respeto a la ciudad, a los mismos símbolos patrios que hoy por hoy hasta el escudo de Riobamba no se lo ha respetado. Y tener desde pequeños esas generaciones que en algún momento son los que van a asumir estos retos políticos, tengan una idea diferente. Y también el tema en universidades, se cambia la perspectiva, se hable de política, porque muchos evitan hablar del tema político, dicen yo no me meto en política, ¿no? El ser humano es político por naturaleza, y si todos estuviésemos involucrados en política, y pensar en política de la buena, el tema cambiaría. Así que no hay que huir a la política, nosotros mismos estamos afrontando una serie de situaciones que ni nos imaginamos, pero estamos acá, estamos afrontando, estamos aquí sentados, seguimos viviendo. La política es hermosa, siempre y cuando uno se pueda hacer buena política. Y desde su punto de vista, para elegir, en 2 años estamos en elecciones seccionales, un perfil claro, preciso, para que tome los rumbos de la ciudad de Riobamba, viendo la actual realidad. Debe ser una persona madura, debe ser una persona que no divida, que unifique, una persona que le tema a Dios,
primer lugar. Y sobre todo que tenga un plan de trabajo definido, que quiera ver la Riobamba como la mejor tierra que puede dejar a sus hijos, a sus nietos. Ya no por uno, porque uno podrá pasar, pero las generaciones que vienen atrás son las que van a disfrutar de su éxito o de su fracaso. Y si usted hace malas cosas y viene una persona que va a hacer malas cosas, está condenando que las siguientes generaciones que vengan a hacer política o que sean cargo de la ciudad arrastren esos fracasos. Entonces va a ser un momento de una transición. Hemos pasado administraciones cuestionadas, va a ser el momento en que una persona llegue y dirija un proceso de transición, de tranquilidad, de unión de los riobambeños, de fortalecimiento de un tejido social, y que con el pasar del tiempo tengamos para las siguientes administraciones ya una hoja de ruta trazada y que los planes sean continuos, que no vengamos a interrumpirnos, que incluso lo que deje haciendo el alcalde Vinuesa y que esté a favor de la ciudad venga el siguiente y lo continúe, le guste o no le guste, porque son obras de la ciudad, son temas de ciudad. Entonces, mientras tengamos eso, la continuidad, el pensamiento de éxito, de superación, pienso que esa va a ser el perfil ideal, más allá de la preparación, porque ya está demostrado que no son los títulos, ¿no? Hemos conocido personas con una cantidad de títulos, pero que han hacer errores en un puesto público, y ha habido personas que han pasado por esos puestos sin mayor preparación y han hecho excelentes administraciones, así que es irrelevante. Sabemos que Riobamba es una ciudad universitaria. La SPOCH, la UNACH, diferentes institutos tecnológicos, la UNIANDES. ¿Cómo podría Riobamba masificar esto para que se venda a Riobamba no como una ciudad de tránsito, sino como una ciudad que el dinero se quede aquí? Porque supuestamente, mediante datos, hay más de 30.000 jóvenes. O sea, es como una ciudad flotante que Riobamba da los servicios. La mayor cantidad de población estudiantil de las universidades de Riobamba son de fuera. Son de personas, se ha movido mucho el sector de Politécnica, de la UNAM en tema de arrendamientos, pero sin política de inquilinato. Se han movido varios temas. Aquí en Riobamba debería ser sede por la geografía, por la ubicación geográfica que tiene Riobamba. Deberíamos trabajar por un centro de convenciones y realizar aquí encuentros universitarios, realizar ferias científicas, médicas, informáticas, de ciencias, etcétera, varias cosas, pero no ha habido ese apoyo. No ha habido ese apoyo, los estudiantes les han servido a las cabezas muchas de las veces, claro, para llegar a sus rectorados de tanta cuestión, pero más allá de eso no se ha propuesto, no se ha trabajado en rectorías. La vinculación con la academia es importantísima. La academia debería trabajar en proyectos con las municipalidades para poder sacar la ciudad adelante. Ahí se puede decir que hay una ciudad universitaria, porque aquí lo que somos es una ciudad de universidades, no una ciudad universitaria. Hay una gran diferencia entre los dos términos. Para convertirla en una ciudad universitaria, hay que hacer sentir que se puede trabajar con las universidades. Mientras tanto, somos una ciudad con universidades completamente distintas. Y para ir concluyendo este punto, un mensaje a los jóvenes que se involucren en la política y un mensaje a la ciudadanía. Que se lea mucho, que se aprenda mucho, que se lea de lo bueno y de lo malo, que se lea la diferencia que hubo de debates de un 84, un año 89, que ahora es fácil acceder en menos de un minuto a esos debates, y que vean lo que hay ahora. Que se preocupen por elevar la calidad del debate desde las aulas, porque esas discusiones son las que mañana más tarde se ponen en una mesa pública y usted puede hacer la diferencia. Hay que impulsar el tema de política en las universidades, hay que interesarse. Los jóvenes que estén interesados en la política deben leer mucho, deben prepararse mucho y deben pensar en que la política debe ir cambiando. Involucrarse no es malo, pero hay que saber cómo y con quién se lo hace, no por hacerlo así por así, porque usted cuando entra a la política pone en juego muchas cosas, su tiempo, su familia, sus proyecciones personales, y luego cuando el tema pasa, porque estos cargos son efímeros, son pasajeros, y usted regresa a su vida normal, puede ser que haya perdido mucho tiempo. Y recuperar el tiempo es lo más difícil, por no decir imposible. Entonces ese sería mi consejo. Y quienes quieran entrar, pues prepárense mucho y hacer las cosas bien. Y para finalizar, Carlos Daulla en 3 palabras. Padre, ciudadano y soñador. No puedo decir nada. Un gusto. Gracias.